Bueno, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del Diplomado Internacional de Medicina Interna de Pequeños Animales. Hoy voy a hacer presentación formal al doctor Jesús Dueñas, que nos acompaña el día de hoy con la sesión de dermatología al módulo 2, dermatopatías por pulgas. Voy a leer una pequeña parte de la amplia experiencia que tiene el doctor, un pequeño currículum. El doctor Jesús Dueñas es un destacado médico veterinario especializado en dermatología canina y felina. Cuenta con una sólida formación académica que incluye diplomados en medicina interna felina y dermatología en la Universidad de La Salle. Cuenta con posgrados en dermatología en la Universidad de Salta, Argentina, y un internado, un internship en Miami en dermatología veterinaria. Es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria y miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria, donde forma parte de la comisión directiva desde el año 2023. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional, autor de capítulos de libros y artículos en revistas científicas, y actualmente se desempeña como director general en Dermalatam en varios países de América Latina, entre los que están Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú y Argentina. Y dirige el área de dermatología en Doctor Vet y también cumple funciones docentes en módulos de dermatología en Chile, Colombia, Perú y Argentina. Doctor, por favor, sea bienvenido y estaremos atentos a escucharle el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, una vez, Can, por poder compartir este tiempo que tendremos de experiencia de un poco de lo que hacemos en nuestra clínica diaria. Perfecto, doctor, bienvenido. Gracias. Bueno, creo que todos me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor, yo le escucho bien, igual yo voy a estar atento a Perfecto, leer los comentarios de los colegas por el chat. perfecto, Entonces, le veo bien, doctor, la presentación se ve, dermatopatía por pulgas. perfecto. ¿Se alcanza a ver, se ve el puntero? Sí, señor, de color verde. Perfecto, listo, ok. Bueno, durante estos hora y 15 más o menos. Voy a tratar de abreviar lo que más pueda, porque tengo mucha información para que conozcamos de algo como tan básico que podemos ver en nuestra clínica diaria, que son las pulgas. ¿Sí? Muchos de los que hacemos consulta, tanto general como hacemos consulta especializada, en algún momento o casi siempre hablamos sobre las pulgas. Muchas veces las vemos, otras muchas veces no las vemos, pero lo importante es entender cómo es el comportamiento de este parásito y por qué es tan importante realmente en nuestra clínica diaria y en el bienestar de nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, algo de lo que tenemos que como irnos desde hace mucho tiempo o de la antigüedad es de que la pulga nos viene acompañando desde la prehistoria. ¿Sí? Se han encontrado fósiles en los cuales se han detectado pulgas de grandes tamaños. ¿Sí? Entonces, es un parásito el cual está desde antes de que llegáramos nosotros y se va a quedar después de que estemos nosotros. Y entonces es algo muy importante que tenemos que tener presente de cómo podemos entenderla, de que será muy difícil erradicar, podemos controlar, pero difícilmente erradicar porque ella está desde antes de que nosotros estuviéramos aquí. ¿Sí? Entonces, muchas diferencias. Este era un bosquejo de lo que era la pulga antigua, ¿sí? O en la edad de la prehistoria, y esto es un bosquejo de lo que tenemos en nuestra pulga actual. ¿Qué cambia mucho? Cambia mucho en su anatomía y en su tamaño. Antiguamente, los restos fósiles que se han encontrado habla de 14 y 20 milímetros en las hembras y entre 8 y 14 milímetros de los machos, que realmente cuando lo comparamos al tamaño de hoy día, pues estamos hablando de que hoy día son pulgas que miden entre 1,5 máximo 4 milímetros, que son visibles realmente, pero son de tamaño muy reducido. ¿Sí? ¿Qué quiero que comprendamos un poco sobre ellas? Son los parásitos más comunes a nivel mundial y el ectoparásito más común en carnívoros que vamos a encontrar. Entonces, todo carnívoro mayormente va a tener un parásito y podría ser la pulga, ¿sí? Lo otro, muy importante, y esto quiero que lo recalquemos mucho porque lo vamos a hablar durante toda la charla. La especie con mayor prevalencia que encontramos a nivel mundial es la Tenocefalides felis felis en un 92% y un 97% en los gatos. La pulga del gato es la pulga que mayormente parasita al perro y algunas otras especies, pero es principalmente el gato el portador de esta pulga. ¿Qué tenemos que entender un poco sobre esto? ¿Qué?
si los perros y los gatos pueden ser huéspedes transitorios de cualquier especie de pulga. Vamos a conocer todas las especies de pulgas o las principales especies de pulgas que podemos encontrar en nuestra clínica diaria y tanto el perro como el gato van a ser huéspedes transitorios o intermediarios para que esta pulga se pueda transmitir o se pueda reproducir a otro ser. Son básicamente de color marrón, ¿sí? No tienen alas, ¿sí? Realmente son animales, son muy pequeños y realmente son de aspecto comprimido lateralmente. Si nosotros los vemos, parecieran que tuvieran un, como un caparazón. Si nosotros los vemos al microscopio, podemos ver que sí es como si tuvieran como una coraza. Esa coraza es quitina. La quitina es la que le da la protección a su cuerpo para poder defenderse de muchas otras cosas. Su tamaño es muy pequeño y creo que lo importante que tenemos que entender es que lo vamos a dividir en tres: la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿sí? Son las tres secciones en las cuales está dividida la pulga. En la cabeza encontramos básicamente los ojos y el aparato bucal, que es con lo que realmente ellos se alimentan. A nivel de tórax, vamos a encontrar, empiezan a aparecer estas pequeñas microvellosidades. Si ustedes las ven aquí, si ustedes ven aquí, el abdomen también tiene unas pequeñas vellosidades y al final está los genitales. ¿Por qué les recalco mucho las microvellosidades o las vellosidades que ellas tienen allí? Porque esos son sus sensores. Ellas tienen sensores de movimiento y sensores de luz. Entonces, cuando nosotros entramos a una habitación que está oscura, que puede ser piso de madera, un cuarto oscuro, y en ese momento abrimos la puerta y dentro de esa puerta, dentro de ese cuarto hay pulgas, estos vellos son los que van a ser los sensores que van a activarla a ella y le van a decir que entró alguien y lo relacionan con comida. Lo mismo son sensores de movimiento. Cuando pisamos, ellas sienten las vibraciones del piso y se activan inmediatamente. Bueno. Lo importante que hay que entender de ella es que nos la vemos en la clínica diaria y saltan aproximadamente hasta 20 centímetros, ¿sí? Este es un pequeño video que encontré para que ustedes vieran cómo salta la pulga. Este es un video en el cual ella salta. Sí, entonces, si vemos siempre, lo que utiliza son sus patas traseras para impulsarse y actúa como unos resortes, ¿sí? Y esto es muy importante porque muchas veces ya saltan y cuando hay viento, el viento las ayuda a que se desplacen mucho más. Entonces, es muy importante conocer eso y les busqué este video para que ustedes vieran realmente cómo es que salta una pulga en la vida real. Bueno. En la cabeza vamos a encontrar también parte de las antenas que ayudan también a definir su posición. Es como una ecolocalización. Ellas buscan un espacio donde haya luz y donde haya sensibilidad. Y eso las ayuda a guiarse a ellas. Y los palpos labiales son los sensores en los cuales ellas buscan para poderse alimentar. Con esto ellas entran a su huésped, básicamente perros o gatos, y es donde empiezan el proceso de alimentación. Importante, miren, esta foto aquí se ve mucho más clara de lo que les hablo, de las vellosidades que ella tiene para ubicarse y para sentir lo que es la luz y para sentir movimiento. ¿Por qué hay alergia? ¿Por qué se genera alergia a la pulga? Porque la pulga en su saliva tiene un apteno, ¿sí? Entonces, cuando ella pica, ella dentro de su saliva tiene un apteno o algo como que ayuda a especie de lidocaína, ¿sí? Para que el paciente o el huésped no sienta que está siendo picado. Y en ese momento, cuando introduce los palpos labiales, introduce también el apteno. ¿Qué es lo que hace el apteno? El apteno son pequeñas moléculas, son de tamaño muy reducido, que lo que hacen son determinantes antigénicos que hacen desarrollar la alergia. Entonces, hay pacientes que detectan de estos antígenos, tienen moléculas transportadoras o carriers y los cuales se adaptan o se unen a ese apteno y lo que hacen realmente es generar un cuadro de alergia. Por eso es que decimos que una sola pulga puede ser detonante en una dermatitis alérgica por picadura de pulgas, ¿sí? O un paciente alérgico que tiene una base alérgica, un paciente lo pica una pulga y va a tener una sensación de picor mucho más alta de lo que podría tener un paciente normal. ¿Cuáles son los principales tipos de pulgas que vamos a encontrar? Tenemos la Tenocefalides felis felis, la Tenocefalides canis, la Pulex irritans
y la chinesa gallinae. ¿Sí? Son los cuatro tipos de pulgas que nosotros vamos a encontrar en nuestra clínica diaria o que están mayormente reportados. Aunque la gallinae es básicamente es de aves de corral y es de problemática de países cálidos, hay estudios en los cuales de climas calientes se han reportado que los gatos, sobre todo los gatos ferales, que viven cerca de criaderos de aves de engorde o de aves ponedoras, pueden tener este tipo de pulgas. Entonces, el gato va en la noche a intentar cazar, se contagia de la pulga de la gallina y, o de los pollos o de las aves, y esta misma a su vez va de nuevo a su hábitat habitual, y si hay un perro puede ser contaminado también o incluso las personas. ¿Sí? Entonces, son los cuatro tipos de pulgas en los cuales vamos a enfocarnos en la charla el día de hoy. ¿Claros hasta allí? Miren que es un poco, es muy sencillo. Quiero hacerla bien agradable con muchas fotos para que sea un tema muy agradable para todos ustedes. Vamos a Sí, hablar un poco sobre lo que es la patogenia. Dime. discúlpeme, doctor. Es que si hay una preguntita por parte Claro, de la doctora Gema. Ella sí. dice, ¿cuál es la más común que pique a los humanos? La Fénix, la Tenosilofalia de Fénix. Sí, ¿por qué? Porque es la que mayormente, a ver, cuando yo hago la consulta diaria, yo muchas veces atiendo a un perro alérgico, pero dentro de mi anamnesis yo siempre suelo preguntar si hay gatos. ¿Sí? Cierto porcentaje, hoy día, antes era un porcentaje muy bajo del 10%, pero hoy día más o menos se ha subido al 30% cuando hay dos mascotas y hay perros y gatos. Y yo le pregunto si este gato es nocturno y si le gusta salir. Y mayormente hay un cierto porcentaje, más o menos el 50% me dice sí. Entonces, estos gatos salen de noche, entonces sale Don Gato y su pandilla, salen toda la noche a jugar, a comer, a pelear, y en ese momento se contaminan con otros gatos, y estos gatos son los que vienen inmediatamente e ingresan a la habitación o a la casa, transmiten la pulga al perro y el perro nos pica, la pulga del perro nos pica a nosotros. Sí, entonces realmente es un ciclo biológico que empieza realmente con el gato, porque el gato es el que tiene la vida nocturna y es el que está entrando y saliendo. Pero esa es mayormente la que encontramos. Bueno, la pulga adulta pasa su vida en el huésped. Hay que entender algo. Si vemos una pulga en un perro o si vemos una pulga en un gato es porque se está alimentando, ¿sí? Mayormente no tiene que ser un pulgoso para que lo pique la pulga, ¿sí? Porque la gente muchas veces dice, ¿tiene pulgas? No, ¿cómo se le ocurre? No, sería incapaz. Mi perro no puede tener pulgas. Mi gato no tiene pulgas. No. Con que el perro salga a pasear una, dos o tres veces al día, está en una alta probabilidad de que lo pique la pulga, ¿sí? Entonces, la pulga se sube, la pulga pica, la pulga come, la pulga hace su deposición encima del perro y la pulga se bajó, porque la pulga no le interesa más, sino ella necesita completar su ciclo biológico. El contagio de un animal a otro es posible, pero es raro y no se debe considerar como una fuente de infestación, ¿sí? Entonces es lo que les estoy hablando. Muchas veces salen los perros de paseo y un perro, están todos, algunos protegidos, otros no están protegidos, se comparten las pulgas y muchas veces llega el perro con rasquiña a la casa o el gato llega de la calle y empieza a rascarse y resulta que fue picado por la pulga, pero nunca la vieron. Sí, eso es muy importante tenerlo presente y que lo hagan en la consulta diaria la pregunta. Entonces, este es el ciclo biológico, lo que les hablaba. Entonces, ¿en qué consiste este ciclo biológico? El ciclo biológico de la pulga es muy similar al de la mariposa, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué encontramos? La pulga se sube, ¿sí? La pulga está picando, la pulga se alimenta, hace su deposición, ¿sí? Pero cuando ella está llena, ella hace su deposición encima del perro o el huésped, se baja, y en el momento en que se baja, coloca sus huevos, ¿sí? Ella busca espacios, las esquinas, espacios oscuros, va y coloca sus huevos allí. Algunas veces los puede colocar encima del perro y el perro se va a sacudir y va a liberar los huevos. Los huevos caen, ¿sí? Esos huevos revientan y se convierten en larvitas, ¿sí? Y esas larvitas lo que hacen es que buscan un sitio específico para volver un capullo, ¿sí? Y ese capullo es de quitina. Por eso los productos que existen en el mercado no logran matar ningún huevo que esté dentro de su pupa, porque tiene una capa de quitina que los protege y no cae absolutamente nada. Lo único que les puede destruir es el fuego, ¿sí? Entonces, por eso la mayoría de antiparasitarios son para adultos.
¿sí? Por eso protegemos con pipetas. Colocamos una pipeta, la pipeta mata al adulto, pero no, entonces, y debe destruir el ciclo biológico. Por eso tenemos que ser muy constantes en la aplicación de pipetas, de dar tabletas, ¿sí? Sin importar la marca, lo importante es mantener protegido, porque este ciclo biológico dura 21 días, entonces debe estar protegido mínimo 2 meses para constatar de que se eliminó completamente el ciclo biológico de toda la pulga. Entonces, esta pulga hace su capullo y se queda allí escondidita. Cuando ella está en esa pupa y cuando siente por su mecanismo de vibración y de luz que llega el huésped, ella sale inmediatamente de su capullo y lo que hace es ir a buscar el alimento, ¿sí? Y así es como hacemos nuevamente el ciclo vuelve a inicio. Entonces, es muy importante conocer cómo es el ciclo biológico y saber en qué momento es que o dónde actúan los principales tipos de antiparasitarios externos que podemos utilizar en ellos. Bueno, vamos a ver dos cuadros clínicos. Los cuadros clínicos son desde el punto de vista del médico veterinario y el punto de vista dermatológico, ¿sí? Una cosa es el médico generalista y otra cosa es el dermatólogo. Vamos a ver esos dos puntos de vista porque es importante que tenemos que entender los dos puntos de vista para saber cómo vamos a actuar con nuestros pacientes. Entonces, el punto de vista del veterinario, ¿qué es lo más importante? En el estudio de las pulgas se deben tener en cuenta varios aspectos, principalmente que el papel directo, debido a sus picaduras, tiene un efecto de mecanismo irritativo. ¿Qué vamos a encontrar? Yo asumo que muchas veces ustedes han visto o conocen el hotspot, ¿sí? Van a ver estos pacientes con lesiones húmedas, ¿sí? Redondeadas, que a veces botan líquido serosanguinolento o seropurulento, y resulta que el hotspot es realizado, o sea, lo ha provocado el paciente aproximadamente en 1 hora, en 2 horas, de tanto rascarse. Y mayormente son hotspots producidos por pulga en perros alérgicos. Entonces hay que tener muy presente eso, porque cuando hacemos la evaluación o la amnesis de nuestros pacientes, muchas veces no preguntamos, o si preguntamos que si estamos dando algún producto para control de pulgas, a veces no preguntamos cuándo fue la última vez que se lo dio, porque eso me ocurre muy frecuente. Pero, ¿das algún producto? Sí, doy, no sé, Bravecto. Ok, ¿y cuándo se lo diste? Hace 8 meses. No, no le estás dando. Sí, entonces es muy importante tener eso muy presente. La anamnesis es importante. ¿Utilizas una pipeta? Sí. ¿Cuál? No sé. Advocate. Perfecto. ¿Y cuándo fue la última vez que la aplicaste? Hace 6 meses. No, no le estás aplicando pipetas. Sí, porque hay que tener muy presente el tipo de producto, que hay unos que son mensuales, hay otros que son trimestrales, igual que las pipetas. Entonces, entender cómo actúa y el por qué deben estar estos pacientes, deben estar siempre protegidos. Entonces, vamos a encontrar este tipo de lesiones, lesiones húmedas, y lo vamos a encontrar de aparición aguda. Son de muy rápida aparición. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Miren este paciente. Esta es una quita que se hizo esta lesión en una noche, ¿sí? En 24 horas, mientras salió al parque y volvió, porque esta fue la primera lesión, y cuando ya hablaron, me dijeron, no, la lesión está mucho más extensa. Sí, entonces, son pacientes que literalmente se automutilan las áreas más afectadas. No confundir, ¿sí? Porque esto obviamente se va a confundir con alguna otra enfermedad. Por eso siempre hacemos citologías, hacemos una evaluación clínica, pero mayormente son pacientes que son alérgicos a la picadura de la pulga. Sí, entonces, miren, podemos encontrar este tipo de pacientes. Esto es lo que encontramos que hay siempre en nuestra clínica diaria. Esta zona es la zona más predilecta para que la pulga viva, ¿sí? Esta zona tiene una temperatura ideal para que ella esté mucho más tranquila, pero también podemos encontrar pacientes con este tipo de pápulas a nivel del abdomen y son por picadura de pulga. Miren, este es un estudio que se realizó, urticaria papular y sus agentes causales en Colombia. En Colombia encontraron que la frecuencia es del 20.3, esto fue en el 2012, niños entre 1 a 6 años, ¿sí? 23 niños determinaron por picadura de pulga que generan la urticaria papular en Colombia. Entonces, es muy importante. ¿Y cómo se ven en las personas? Esto es una urticaria papular, ¿sí? Vemos este tipo de lesiones, vemos niños y adultos con este tipo de lesiones y todo esto es por picadura de pulga. Entonces, son personas que terminan siendo alérgicas o generan reacciones alérgicas a la saliva de la pulga.
Y en perros lo vemos así. Miren cómo es una urticaria papular, miren, picada de pulga, picada de pulga. Todas estas son lesiones por picada de pulga en un paciente. Importante. Vamos a empezar. Yo creo que esta es la parte más importante desde el punto de vista del médico veterinario, que la pulga es el principal vector, actúa como vector de transmisión de enfermedades. Dentro de ellas, la bartonela, todos la conocemos, ¿sí? Esto es muy importante. Miren, la pulga del gato, Tenocefalidae felis, transmite tres tipos de bartonelas. Por eso es muy importante. Si yo tengo un paciente felino y le encuentro pulga, yo debo sí o sí hacer una prueba para Bartonella. ¿Sí? Esto tiene que volverse sagrado en nuestra clínica diaria. Encontramos muchas pruebas, hay PCRs hoy día para Bartonella. Miren, miren este cuadro que les hice exactamente de todo lo que puede producir la Bartonella en las personas y en los animales. Miren, dermatológicas, puede ser dermatitis por rascado asociado a inoculación de heces de pulga, ¿sí? Perfecto, no hay ningún problema. Puede ocurrir en humanos y en gatos, ¿sí? Hematológicas, bacteremia crónica. Por eso esto es muy importante, invasión persistente de los eritrocitos. De ahora en adelante, en nuestro plan de guía de trabajo, en nuestra clínica diaria, todo gato que tenga presencia de pulgas o de heces de pulga debe ir automáticamente a un descarte de Bartonella. Bueno, encontramos también problemas cardiovasculares producidos por la Bartonella, como endocarditis bacterianas, vasculitis periféricas, ¿sí? Estas vasculitis periféricas se ven más en perros, ¿sí? Las endocarditis bacterianas también, muy común, lo ve mucho el médico general, producida por la Bartonella y se ve en perros. No, vemos neurológicas, oftálmicas. Me interesa la uveitis anterior. Miren, da en gatos una respuesta inmunitaria a la bacteremia. Entonces, un gato que tenga bartonelosis puede presentar un cuadro de uveitis. Entonces, llega el médico general por un cuadro oftalmológico y resulta que viene siendo un cuadro general causado por causado por una bartonela causada por la pulga. Sí, todo esto todo lo vamos uniendo y vamos viendo cómo vamos tratando a nuestros pacientes de ahora en adelante. Y obviamente hay musculoesqueléticas, linfáticas sistémicas, eso más hacia humanos. Por eso es una enfermedad de mucha importancia en medicina humana o es una enfermedad zoonótica. De aquí la importancia de esta charla de por qué controlar la pulga. Porque si yo controlo la pulga, voy a evitar todo este tipo de problemas. O si encuentro un paciente con pulgas, yo ya sé que puede estar expuesto a cualquiera de estos tipos de enfermedades. Renales, ¿sí? Oncológicas, ¿sí? Entonces, miren, hay relación de hemangiosarcomas, dice hay una posible asociación porque la bartonella induce proliferación endotelial en perros. Entonces, es muy importante tener diferenciales. Importante, ¿qué resumimos de este lapso de la charla sobre la Bartonella? Los gatos son los principales reservorios, pero pueden permanecer asintomáticos durante años. Entonces, hacer exámenes periódicos a nuestros pacientes felinos va a ser muy importante. Las pulgas no solo transmiten la bacteria, sino que mantienen la infección dentro de su ciclo reproductivo. Entonces, ¿por qué es tan importante controlar la pulga? En humanos, la presentación más común es la enfermedad por el arañazo de gato, especialmente en niños. Esta es la gran importancia de por qué hay que tener a los gatos sanos y en control permanente. Y en perros, aunque son reservorios naturales, pueden desarrollar endocarditis severa. Sí, es algo de lo que les hablo un poco aquí. Bueno, ¿dudas hasta allí? Voy a leer el chat, Doc, que si hay una Vale, preguntita que justo vale, coincide con el temario. Nos vale. preguntan si los diferentes tipos de pulga transmiten los mismos tipos de parásitos o bacterias o si hay especificidad. Mira, aquí se habla mucho más de la Tenocefalides felis porque es la que más han encontrado en los estudios, ¿sí? Pero cualquiera puede generar la infestación. Obviamente, aquí se enfoca mucho en Tenocefalides felis porque los estudios que hay están enfocados en ella. Eh, por el momento no me das preguntitas, Doc. Perfecto. Entonces, ¿cómo entra la Bartonella al cuerpo de las personas o de los gatos o de los perros? Entonces, viene la pulga, ¿sí? Deposita sus heces contaminadas con la Bartonella
Las heces entran por una areña, una mordedura, un gato aruñó al niño, ¿sí? Por una herida abierta o expuesta. Las bacterias son transportadas al torrente y lo que hacen es que invaden los eritrocitos. Ella busca, la Bartonella vive el glóbulo rojo. Entonces, lo que ella busca es entrar al glóbulo rojo, aprovechar su material genético, replicarse y quedarse allí. ¿Sí? Eso es un parásito. Entonces, ¿qué entra? Queda en el torrente sanguíneo y automáticamente, ¿qué ocurre? Cualquier pulga que vaya y pique a ese gato o a ese perro con Bartonella, automáticamente se vuelve un foco transmisor, porque ya los glóbulos rojos quedan todos contaminados y lo que hace es volver a empezar el ciclo. Entonces, miren la importancia de conocer cómo es la Bartonella, que es una enfermedad que muchas veces es silenciosa, no la estamos detectando y puede causar grandes problemas. Miren, este es algo de los estudios, un pequeño estudio de lo que habla. Miren, me preguntaban, ¿Tenocefalides felis felis con Bartonella? Este fue un estudio en Argentina y encontraron que de las pulgas que se recolectaron de 12 animales domésticos, 9 perros y 3 gatos durante julio de 2016 encontraron que estas pulgas eran portadoras de la Bartonella. Entonces, es muy importante este tipo de cuadros. Esos son otros estudios que yo les estuve buscando de muchas partes del mundo para que tengan presente que no es solamente en América Latina, es a nivel mundial. Estos estudios, uno de ellos es este, hecho en Lituania. Estudio en Lituania detectó ADN de Bartonella en gatos y en pulgas de gato. Tenocefalides felis, Tenocefalides canis. Miren, aquí hablan de las dos. ¿Sí? Entonces, cualquiera la puede transmitir. Este otro habla de humanos en Europa. Este fue el gato Tenocefalides felis también como portadora de la Bartonella. ¿Qué concluyen estos tres artículos? Que hay muy buena evidencia de la que Tenocefalides felis en Europa portadora de ADN de Bartonella, especialmente estos dos tipos de Bartonella. Entonces, seguimos hablando de que es Tenocefalides felis la principal pulga o transmisora de este tipo de enfermedades. Otro tipo, la rickettsia, ¿sí? No sé si alguno la ha hablado o la conoce, es muy importante. ¿Cómo se transmite? Entonces, miren, el reservorio inicial puede ser los roedores. ¿Qué ocurre? La pulga puede del roedor picar al humano y el roedor puede tener la rickettsia. ¿Sí? Entonces la pulga actúa como un portador intermediario. O en este caso el opossum o los racunes o las zarigüeyas son las que pueden transmitir. Ellas tienen una pulga y miren, Tenocefalides felis puede estar en el opossum y en el gato. Y esta misma ave pica al hombre. Y es la forma como se transmiten las riquecias. Entonces, es muy importante conocer un poco esto. Eh, Les coloco dos artículos, pero lo que me habla principalmente es que Tenocefalides felis es la principal vector de riquecias en Europa. Sí, estos dos artículos de Europa que encontré para que si a alguno les queda son artículos que están abiertos de libre acceso. Busqué todos artículos que la gente puede entrar y leer un poco si quiere entender un poco más sobre lo que ocurre con este tipo de enfermedades. Otro, muy conocido, ¿sí? Entonces, aquí es donde a todos, cuando usted le pregunta al propietario, ay, ¿y a ti te gusta que te dé besos, Pepito? Sí, me encanta, me da besitos en la boca, ¿sí? Aquí es el principal transmisor del dipilidium canino. Entonces, si hay pulgas en el gato, si hay pulgas en el perro, las personas o nosotros podemos ser un hospedador de una tenia. ¿Sí? Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces, miren la importancia. Muchas veces dormimos con nuestras mascotas. Muchas veces, aunque no lo crean, nosotros podemos comernos las pulgas, porque de noche no nos damos cuenta y la pulga puede ingresar a nuestra boca y no la podemos tragar y automáticamente entran a las vías digestivas, deshacen la capa de quitina que tiene la pulga, nuestros ácidos, y lo que hacen es liberar el dipilidium que se convierte en la tenia que es nuestro principal parásito. Entonces, y se habla como Tenocefalides felis, la pulga que transmite al dipilidium canino. Les coloco tres artículos, pero lo resumimos en estas conclusiones.
En la vida real, la transmisión y gestión de accidental de pulgas infectadas, ¿sí? Entonces, ¿podemos contaminarnos accidentalmente? Sí, totalmente. Tanto el médico veterinario como el propietario de la mascota. Tenocefalides felis y Tenocefalides canis actúan como hospedadores intermediarios obligatorios, ¿sí? Los casos humanos están subdiagnosticados de epilidium canino porque no le estamos colocando mucho énfasis a esto. Muchas veces no nos estamos dando cuenta y los parásitos son fuente principal de inmunosupresión tanto en las personas como en las mascotas. Entonces hay que colocar mucho cuidado a esto. Y en Europa y América Latina reportan casos confirmados principalmente en niños, ¿sí? Miren, hay casos en Polonia, en España, en Colombia, en Venezuela, los cuales han reportado gran tipo de infestación por parasitismo de esta tenia transmitido por la pulga. Y otro, la microfilaria, este lo coloco, no hay artículos porque no está muy bien descrito, o sea, no hay mucha evidencia, pero se dice que la microfilaria se puede transmitir o por la pulga o por la mosca o por la garrapata. Nosotros hemos hablado mucho de la mosca, del zancudo, que es el principal transmisor, pero se ha hablado que también la pulga podría y que la garrapata también podría ser un transmisor principal de la microfilaria mitis. Y son principales causantes de endocarditis en los perros. Bueno, y vamos a ver un poco lo que es el punto de vista desde el dermatólogo. ¿Qué va a ver el dermatólogo? Va a haber dos cosas. Uno, la pulicosis y la dermatitis por alergia a la picadura de la pulga, la conocida DAP. Este es el punto de vista cuando ya vamos un poco más a la especialidad y lo que buscamos es lo siguiente, ¿sí? Es empezar a entender un poco de qué es la pulicosis. Entonces, en ocasiones la presencia de pulgas está bien tolerada. Yo tengo pacientes que no son alérgicos y toleran muy bien la pulga. ¿Sí? Pueden tener pulgas, sí, pero no van a desencadenar cuadros severos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar lesiones muy sutiles como eritema, podemos encontrar y la hipotricosis, que es como el pelo quebrado, podemos encontrar a veces lesiones con hiperkeratosis, de cronicidad, pero no suelen ser lesiones muy severas porque no generan tanto picor. ¿Sí? Podemos esto. Entonces, mira, este paciente, miren, algo muy característico, algo de lo que yo siempre hago en la consulta diaria es que yo le pregunto al propietario, ¿tu perro se rasca? Sí. ¿Cuánto se rasca de 0 a 10? 5. Si yo parto al perro a la mitad, ¿se rasca más del centro para arriba o del centro para abajo? No, doctor, se rasca más del centro para abajo. Perfecto. Yo ya empiezo a tener un diagnóstico diferencial porque la característica es que la pulga pica del centro para abajo. ¿Sí? Entonces, vemos pacientes que tienen hipotricosis, como este paciente, viene el pelo de muy mala calidad y se rasca mucho en esa zona. Mírenlo aquí del otro lado y miren aquí que aquí tiene una pequeña lesión, ¿sí? La foto no me quedó muy buena, pero aquí se ve que hay una pequeña lesión que es autoinfligida por estarse mordiendo. Miren, del centro para abajo, miren un pelo de mala calidad, falta de pelo, incluso en los perros de pelo de color blanco empieza a haber una coloración como color ocre o color cobre, que es por la oxidación de la saliva de tanto morderse. Miren, cuando es un poquitico más generalizado, vemos. Miren, cambio de coloración en el pelo de tanto rascarse y unas lesiones alopécicas en toda la zona dorsolumbar. En gatos también. Esta lesión estaba aquí detrás. Miren, tenía cara de mala gente, pero era buena gente. Estaba aquí detrás de esto. Miren que aquí le falta un pedacito de pelo. ¿Sí? Esta lesión era en la cabeza. ¿Sí? La tenía allí de tanto rascarse. Miren, este otro. Sí, siempre es importante que cuando hacemos la evaluación clínica miremos a los pacientes de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque de atrás hacia adelante yo puedo mirar este tipo de lesiones. ¿Sí? Miren, es que si yo las veo de frente muchas veces no las voy a ver. Pero miren, aquí hay una lesión, aquí hay otra lesión, pero mayormente estas están mucho más marcadas. Podemos ver estos pacientes, miren, pequeñas papulitas, son picaduras de pulga que vemos en las lesiones. Cuando es un poco más severo, ya vamos a encontrar algo de costra. La costra se puede contaminar, ¿sí? Siempre muy importante. Miren, este paciente felino, ¿sí? Se estaba rascando mucho la cara, la cabeza, se llama prurito de cabeza y cuello. Estaba con exacerbado el prurito. Miren las lesiones y le hicimos citología, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama?
esta figura que está aquí o esto de aquí, esto es un neutrófilo que se está comiendo unos cocos. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Me pueden escribir allí? Queremos saber si alguien se anima. Yo estoy pendiente del chat y por el momento nadie ha escrito. Piocito escribió por acá el doctor Edison, fagocitosis. Perfecto, muy bien. Muy bien, es una figura de fagocitosis. Y entonces, cuando yo veo una figura de fagocitosis, ¿qué está diciéndome? Que el cuerpo está reaccionando, ¿sí? Hay una infección, manda a los soldados de su organismo a comerse esa bacteria, ellos automáticamente se la comen y actúan como un kamikaze, se autodestruyen, pero cuando encontramos esto es porque ya hay una infección secundaria, ¿sí? Ya aquí hay una carga de pulgas, pero aparte de eso ya hay una infección bacteriana secundaria. Entonces, cuando yo ya veo esto, yo ya tengo que, aparte de hacer el control antipulgas, ya tengo que empezar a hacer una terapia antibacterial. Yo en los gatos suelo utilizar cefovecina, me gusta, por el manejo, ¿sí? Porque es una inyección ahora y la repito a los 15 días, porque yo digo, el gato es de otro mundo, de por sí es de otro mundo, entonces hay que entenderlo. Entonces, cuando yo lo manipulo mucho, el gato se estresa. Entonces, tratamos siempre al máximo no tener que manipular este tipo de pacientes y en ellos me funciona muy bien. Para bajar prurito intenso, yo aplico una dosis de corticoide de depósito, ¿sí? Y aplico antibiótico y cefovecina para repetir, dar una dosis hoy y repetir una dosis a los 15 días. Y eso me ayuda mucho a controlar la inflamación, la rasquiña, la infección y obviamente en gatos su pipeta de control. Bueno, y controlo parásitos. Soy muy, muy adicto de la terapia de controlar internos y externos al mismo tiempo. Parásitos internos y externos. Bueno, en la dermatitis por alergia a la picadura de pulga o la DAP, que conocemos habitualmente, vulgarmente, en este caso, la hipersensibilidad es de dos tipos. Hay que entender, cuando yo tengo una DAP y ya tengo diagnosticada una dermatitis alérgica por picadura de pulga, hay una reacción o un tipo de hipersensibilidad que es la inmediata, que es la IgE, que es la que, ¡pum!, se detona. Lo picó la pulga y arrancó la infección, el prurito intenso. Y la retardada, que es la hipersensibilidad celular, que es la que viene a largo plazo, ¿sí? Entonces hay que entender, hay que comprender cuál de las dos se va a presentar. En áreas geográficas con abundancia de pulgas es un problema muy frecuente. Nosotros vivimos en trópico. Bueno, Colombia está en el trópico. Tenemos pulga todo el año y más que yo vivo en un clima cálido, yo vivo en Cali y mucho paciente con pulga, pero también veo también que hay mucha cultura hoy día para este tipo de pacientes. ¿Preguntas? Sí, doctor, hay dos preguntitas, pero voy a mencionar una inicialmente. Vale. Si el doctor apoya dentro de las opciones terapéuticas algo de medicina bioreguladora. Sí, me ha funcionado mucho en gatos. Creo que la medicina reguladora ayuda mucho. No hay mucha evidencia en dermatología de la medicina reguladora. Ese es el problema. Yo he hecho muchos acercamientos con las casas comerciales. Yo siempre he hecho la mano que la medicina, la homeopatía con la alopatía van de la mano. Sí, se van a potencializar una de las otras. Entonces, siempre tenemos buscamos qué productos nos puedan ayudar como para ayudar a hacer antiinflamatorio, antiprurítico a largo plazo. Y en algunos casos, cuando hemos tenido que pacientes que llegan con crisis muy severas o han llegado con mucho antibiótico durante mucho tiempo, hacemos detox, hacemos detoxificación de los pacientes para poderlo regular y esto ha ayudado mucho a que la respuesta sea mucho más rápida a los pacientes. Vale, hay una preguntita que no logro comprender muy bien, pero supongo que se Tranquilo, refiere tranquilo. al tema de los piodermas. Sí. Si es necesario utilizar cefalosporina de tercera generación. Yo utilizo, sí, sí, a ver, mi medicamento de elección siempre es la cefalexina. De hecho, la próxima charla, creo que es pasado mañana, voy a hablar de epidermas. Tengo una charla muy extensa que no sé cómo voy a hacer para resumirla, porque es mucha información que les quiero dar sobre epidermas. Pero sí, o sea, mi antibiótico de primera elección en caninos es la cefalexina, ¿sí? Hay antibióticos de primera línea, segunda línea, tercera línea. Los de primera línea, para mí, la cefalexina siempre va a ser mi primer antibiótico.
Vale, hay otra preguntita. Considerando pues este tipo de uso de antibióticos, el convenio que la cefovecina, ¿qué postura se tiene en relación a la resistencia de antibióticos pues para este tipo Muy buena pregunta, me encanta que me pregunten eso. Eh, yo lo utilizo, por eso lo hablaba mucho, que lo utilizo solamente en gatos, por ser gato, ¿sí? Por la manipulación. Pero para mí, la cefovecina o es el último antibiótico de primera línea que yo utilizaría, o algunos lo reportan como el primer antibiótico de segunda línea que se utilizaría. ¿Sí? Entonces, hoy día realmente, bueno, me voy a spoilar la charla, pero hoy día lo que se busca es no dar antibiótico. ¿Sí? Hoy buscamos hoy día es no dar antibiótico y más ir en pro de las terapias tópicas en los pacientes. Bueno. Perfecto. Y por el momento haré esta última preguntita. Si las pulgas transmiten también Ehrlichia. No es, no, eso no, esa es la garrapata. Y de hecho, hay muchos estudios que hablan de que hay una isosazolina solamente que se ha comprobado que no alcanza la transmisión. ¿Sí? Entonces, la garrapata es portadora de la Ehrlichia. Tiene que picar para poder morir con la isosazolina. ¿Sí? Pero hay muchos estudios que hablan que así tengan alguna isosazolina, pueden transmitir la erliquiosis. ¿Sí? Entonces, creo que hay solamente una que se ha comprobado en los estudios que no ha hecho la transmisión de la erliquia. Perfecto. Bueno, por el momento hasta aquí dejaré preguntitas para continuar. Bueno, ok. Bueno, entonces, las lesiones, lo que hablábamos, lo que les hablaba inicialmente, cuando yo hago, cuando conozco el dermograma de las enfermedades, entonces yo ya sé cómo le va a preguntar al propietario. Yo tengo que entender que básicamente cuando tengo un paciente con una DAP, van casi siempre las lesiones en la región dorsal, dorsolumbar, lumbosacra, perineo, ingles y muslos, es decir, del centro para abajo. ¿Sí? Y ese es mi marco o mi marcaje para poder entender cómo se desarrolla la enfermedad. Las lesiones suelen ser pápulas, ¿sí? Cuando ya, aquí ya hablamos cuando ya hay algo un poco más profundo o cuando hay una edad que está muy marcada, vemos pápulas, alopecia, hiperpigmentación, costras, escoriación, liquenificación. Muchas veces en casos crónicos vemos la hiperkeratosis. ¿Sí? Entonces, es muy importante porque esto es lo que yo puedo ver normalmente. ¿Sí? Puedo ver algo de eritema, unas papulitas aquí, algo de hiperkeratosis muy sutil. Aquí las vemos marcadas, que esas se las mostré hace rato, sino que esa está más de cerca. Miren aquí unas pequeñas papulitas. ¿Sí? Entendamos el ciclo, que bueno, eso lo vamos a ver en la próxima charla, pero el punto rojo es la pápula, ese punto rojo se revienta y forma una pústula. Perdón, el punto rojo es la pápula, después se ve un punto blanco, este se llama pústula, el punto blanco se revienta y forma una costra y se llama collarete epidérmico. ¿Sí? Entonces, eso es la evolución de las lesiones. Y hay pacientes que pueden formar pápulas y pústulas que no sean bacterianas. ¿Sí? Los pacientes que tienen DAP, por eso es muy importante hacer una citología. Si yo le hago una pequeña citología a este puntico blanco que está aquí, yo la voy a teñir y yo voy a encontrar posiblemente neutrófilos porque es un proceso inflamatorio, pero posiblemente no voy a encontrar bacterias. Voy a encontrar de pronto eosinófilos porque es una reacción alérgica, ¿sí? Es más considerada una reacción alérgica. Podemos encontrar zonas alopécicas, miren, zonas alopécicas, miren aquí creo que esta era una pulguita que estaba aquí, miren, eritema, ¿sí? En la región, en la región lumbosacra. ¿Sí? Miren este. Pareciera que lo hubiéramos depilado, pero era autoinfligido. Miren la cronicidad. Miren, es un paciente que, miren, estaba eritematoso, pero miren que hay unos focos de hiperpigmentación, ¿sí? Y miren el color ocre que está alrededor del pelo. Y esto es muy característico de un lamido intenso permanente. Miren este otro, ¿sí? Mucho más crónico, ¿sí? Y solamente se generó por una DAP que no se trató a tiempo. Entonces, ¿esto qué hace? Que este paciente automáticamente va a tener otros problemas a largo plazo. Miren sobre el lomo dorso, miren, vamos a encontrar aquí, miren, aquí hay algo de costra, y miren las zonas alopécicas. Y muchas veces podemos encontrar por ahí la pulga. Eritema, sí, miren lo que hablaba, eritema, hiperpigmentación, miren, en la zona, en la ingle.
podemos encontrar este tipo de lesiones. Miren, pápulas por todo lado, lleno de pápulas, mucho eritema, mucho eritema, muy característico de la edad. Miren, autoinfligido, se ve perfectamente, miren, la zona era lado y lado, miren aquí también, y solamente generado por pulga. Lo único que tenía era una pulga. Y esos pacientes muchas veces son porque no les dan su protección, porque son callejeros, no los bañan. Entonces, sí, son muy propensos a este tipo de parásitos. Miren, por aquí había pulgas, miren, aquí hay unas pulgas, no sé si aquí alcanzan así. Aquí se ven las costras, ¿sí? Aquí hay costras. Entonces, muy importante aprender a identificar este tipo de lesiones. Perdón. El hotspot, muchas veces en el cuello, lo podemos encontrar aquí en el cuello. Esta zona es muy predilecta también por la pulga. Los laterales, mírenlos, y miren la cara interna de los muslos. Esto es causado por la pulga. A ver, una buena anamnesis, una citología también de las lesiones. Como, como buen dermatólogo, nuestra arma principal siempre va a ser la citología, sin importar el tipo de lesión, sea un tumor, sea una costra, sea una pápula, sea una pústula, siempre es muy importante hacer una citología. ¿Preguntas? Sí, Doc, hay dos preguntitas Dale. aprovechando que se está hablando de posible tratamiento. La Ok. primera, una preguntita de ya hace poquito. No sé si son productos comerciales, es que los desconozco. ¿El Alim Depot se recomienda en gatos y qué dosis se maneja? Aline Depot. No lo conozco. De dónde me está escribiendo ella? Yo busco por aquí mientras tanto. Vale, bueno, la doctora Sí, ya Jaina nos puedes Pereira, decir dónde. mientras nos va respondiendo, voy a ir transmitiendo la otra pregunta. Ok. Que es de hexametasona. Dexametasona. Ok. En gatos, sí. La dexametasona, sí. A ver, el corticoide no es malo. Lo malo es el abuso del corticoide. Sí, entonces no le tengan miedo al corticoide. Siempre es importante conocer el uso de corticoides. Yo tengo mi dosis gato. Yo utilizo Atriven, me imagino que todos lo conocen. Yo utilizo de 0,2 a 0,3 de Atriven gato, una sola dosis, y con eso le corto la crisis y yo sé que va a estar tranquilo mínimo durante 45 o 60 días. ¿Sí? En cambio, en perros es diferente. En perros sí soy más de prednisolona. Sí, en prednisolona yo puedo utilizar de 0,5 a 1 miligramo por kilo. Pero para que tengan una idea y no tengan miedo, todo perro puede consumir 30 miligramos de prednisolona por kilo al año. ¿Sí? Sin que tenga efectos secundarios. A ver, acomodémoslo un poco. Un perro de 10 kilos, ¿sí? Yo le voy a dar 30 miligramos de prednisolona, le saco la dosis de 30 miligramos por 10 kilos, me da 300 miligramos. Ese paciente puede consumir 300 miligramos de prednisolona al año sin que tenga un efecto secundario. ¿Sí? Entonces, yo ese 300 lo divido entre 365 días y me da como 0,9 algo. Entonces, un perro de 10 kilos puede recibir 0,9 miligramos de prednisolona al día sin que tenga efectos secundarios. Entonces, a estos pacientes yo les puedo dar ciclos largos y les puedo manejar impulsos, pero es aprender a no tenerle miedo a la prednisolona, que es un medicamento que ayuda mucho a los pacientes. Bueno. Perfecto. Doc, ¿alguna diferencia en el tratamiento si se llega a utilizar metilprednisolona? No, va en gustos. Sí, yo tengo muchos colegas que utilizan metilprednisolona en perros con toda tranquilidad. Lo que tiene que tener presente es lo siguiente, que el metabolismo de la metilprednisolona en el perro o en el gato puede durar más o menos 15 días, 20 días, pero la eliminación puede durar hasta 2 meses. Entonces, si yo tomo a un perro y le estoy aplicando cada mes metilprednisolona, yo le estoy acumulando medicamento en el organismo porque no alcanza a eliminarlo. Y por eso es que vienen los problemas de Cushing en este tipo de pacientes. Vale. Doc. Respecto al análisis citológico para las lesiones, ¿hay alguna consideración especial para el muestreo? No, yo creo que en la próxima charla, en la charla de epidermas, debo tener alguna toma de muestras.
Pero lo importante que es entender que la citología es nuestra arma. Hay tipos de citología. Hay citología por impronta, que yo levanto la costra. O sea, si me están viendo, yo tomo la costra, levanto la costra y después le hago una impronta muy sutil al líquido que sale debajo de la costra o de la pápula o de la pústula y eso lo tiño. Ese es un tipo de citología. Otra citología puede ser una citología con cinta de acetato. Yo tomo la lesión, le hago presión con la cinta de acetato, la tiño y la miro al microscopio. Otra forma, si yo tengo una lesión medio elevada, yo puedo con una agujita de insulina hacer unas pequeñas punciones y depositar ese en una placa y hacer un extendido que se llama una PAF y con eso yo puedo también observar células. Entonces, no importa qué técnica utilicemos, lo importante es hacer la técnica para llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Perfecto. Haré dos preguntitas más para continuar. Ok. Nos pregunta la doctora Ángela, bueno, si las pulgas se encuentran más en la parte posterior del animal, ¿de qué manera llegan a ocasionar una otitis alérgica? Ok, buena pregunta. Hay que entender un poco. Eh, las pulgas difícilmente van a generar una otitis, ¿sí? Pero cuando hablamos de otitis, tenemos que entender que el 80%, el 75% de las otitis son de origen alérgico, ¿sí? Entonces, no es que la pulga le generó la otitis, el perro es alérgico, la pulga pica, entra todo el apteno al torrente circulatorio del paciente y lo que hace es que explote. Entonces, ese paciente, cuando tiene una crisis por pulga, puede ponerse las orejas rojas, puede empezarse a mermar las manos, puede tener las patas rojas, el abdomen rojo, pero tiene otitis alérgica, ¿sí? De origen alérgico. Entonces, ese paciente posiblemente hay que terminar haciéndole un test de alergias para identificar a qué es alérgico y mantener la otitis controlada, que es lo que estamos tratando de hacer la formación, porque muchas veces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mandando antibióticos a diestra y siniestra a los oídos y estamos generando resistencias bacterianas. Cuando yo veo muchos pacientes, yo los veo con resistencias bacterianas y me toca hacer biotoendoscopias, pero con pacientes ya muy severos donde ya no hay ningún antibiótico que sirva. Pero se hubiera podido solucionar si entendiéramos que el paciente desde un principio era alérgico, ¿sí? Y con una oclaticinib, con un lokivetmat, con una ciclosporina había podido controlar la otitis alérgica. Sí, pero es muy buena pregunta. Me encanta porque hay que entender eso, que las otitis, el 75-80% de las otitis son de origen alérgico y la pulga es un detonante de alergia, más no de otitis. ¿Sí? Vale, yo creo que esa pregunta va para la próxima clase, pero ya usted nos dirá. Ok. ¿La picadura de la pulga permite que levaduras y hongos proliferen en la herida? ¿La qué? Repíteme, ¿la qué? ¿La picadura de la pulga permite que levaduras y hongos proliferen en la herida? Ok, no, buena pregunta. No, ¿qué es lo que ocurre? La pulga pica y genera una reacción alérgica en el sitio de la picadura. ¿Qué hace el paciente? Se va a rascar. Paciente se rasca porque le pica. Sí, si a mí me pica un zancudo, pues yo me rasco. Y si yo soy, de hecho, yo soy alérgico a la picadura de zancudo, entonces yo me rasco mucho hasta que me genero lesiones. Los perros y los gatos tienen bacterias y levaduras que son habitantes normales, ¿sí? El principal habitante del perro se llama Staphylococcus pseudointermedio, ¿sí? Y la levadura es la malacesia. Entonces, es normal. La malacesia vive en orificios cerca a la boca, en los oídos, en la región perianal, donde hay una ligera humedad, ahí vive la levadura. Pero cuando el perro pica, el perro se rasca, la pulga pica, el perro se rasca, se generan microlesiones y lo que hace es que la bacteria, que es un habitante normal, se vuelve un oportunista y lo que hace es generar una infección secundaria. ¿Sí? Entonces, la bacteria actúa es como oportunismo del daño que se generó el perro por la picadura de la pulga. ¿Sí? Bueno, Perfecto. Por el momento no hay más preguntas, podemos continuar. ok, perfecto. Entonces, aquí les hablamos. En casos, se pueden ver casos de infección profunda como un furunculosis. Nunca he visto una furunculosis por picadura de pulga. Algunos textos lo reportan, por eso lo coloqué. Pero principalmente en casos crónicos o tratados a largo tiempo con esteroides. ¿Sí? Entonces, cuando yo trato mal a un paciente o doy inadecuadamente un esteroide, lo que hago es debilitar la piel del paciente. Entonces, vemos estos pacientes, miren, podemos verlo así. Esta costrica, si yo a esta costrica le hago una citología, levanto la costra y tomo la muestra debajo, puedo encontrar posiblemente una levadura allí.
¿sí? Y es normal. Lo que pasa es que yo voy a encontrar es mucho en sobrecrecimiento, ¿sí? Pero encuentro infecciones secundarias. Miren aquí hay una papulita, aquí está la papulita, ¿sí? Entonces, puedo encontrar infecciones secundarias por no haber diagnosticado a tiempo. Entonces, miren, una furunculosis es así, ¿sí? Es una furunculosis. Cuando yo hago la citología de este líquido, ¿yo qué encuentro? Esto es un macrófago que se está comiendo a 12 eosinófilos, ¿sí? Y eso es un neutrófilo. El macrófago lo que hace es comerse los eosinófilos y se destruye. Entonces, pero si hay eosinófilos y más si hay dos, porque rara vez, obviamente había mucho más en el campo, yo estoy viendo que hay una reacción alérgica. Y si ustedes ven, yo no estoy viendo bacterias. Entonces, la citología es una prueba reina, la cual nos guía y nos ayuda mucho a nuestro diagnóstico. Sí, miren, lo que hablaban ahora, ¿puede haber contaminación secundaria? Sí, miren, esto es cronicidad. Cuando yo veo esto, yo veo cronicidad. Y miren, yo hice una cinta de acetato y veo cocos libres. Cuando yo veo esto, no necesito antibiótico, necesito una terapia tópica, ¿sí? Y esto es secundario también porque hubo pulga, de tanto rascarse, la piel se inflama. Cuando yo veo esto en un paciente, esto es piel muerta que ha ido saliendo, ido saliendo, ido saliendo, sino que sale muy rápido por tanta cronicidad. Bueno, en la edad, el prurito es intenso y puede presentarse una pioderma húmeda o superficial o piotraumática como complicación. Y la edad es una causa frecuente de estas infecciones cutáneas. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que es alérgico y lo pica la pulga puede estar muy predispuesto a la formación de una foliculitis bacteriana superficial o puede estar generándose una infección secundaria o un sobrecrecimiento de levaduras. ¿Sí? Y vamos a ver pacientes así. Esta se las coloqué, pero esto quiero que alguien me diga si sabe qué es esto. ¿Qué puede ser? Si alguien sabe, lo que quieran. Acuérdense que estamos para hablar. O sea, el doc se refiere a cómo se describe esa lesión. Sí, ¿qué sería? Le llegó este paciente, ¿qué es? Ah, bueno, por aquí nos Lo que escriben quieran. pioderma, nos escribe el Sí, doctor Juan Rivera, el doctor sí. Rodrigo nos escribe liquenificación. Ajá, ok. ¿Quién da Mm, más? ¿Quién da más? Los escucho. Por aquí hablan de collaretes epidérmicos, Ok, pioderma otra vez ok, hiperkeratosis, ok. eczema, por aquí escribieron la doctora Ángela. Perfecto. Listo, perfecto. Les voy a contar. Esto no tiene nada que ver con la charla, pero se las coloqué porque quería que les coloco cascaritas. Esto es se llama calcinosis cutis. Esto es una placa de calcio producida en un paciente que tenía Cushing por exceso, por mal manejo de los corticoides. ¿Sí? Como yo les hablé, estuve hablando de los corticoides, les quería colocar esta foto porque esto es una lesión. Miren que aquí le hice la biopsia, aquí está biopsiado. Es un paciente con una placa de calcio, se llama calcinosis cutis, para que no se les olvide, porque esta placa es muy típica, ¿sí? Entonces ustedes ven este paciente y resulta que este paciente está tomando mucha agua, orina mucho, come desesperado, el abdomen está balonado. Obviamente, todo lo que están diciendo allí esto está lleno de bacterias, está con liquenificación, tiene todo eso, porque todo eso es la suma de todo el daño de la barrera cutánea y nos da este resultado. Bueno, ahí se los queda colocar. Entonces, el hotspot, lo que hablábamos, los parches calientes, en la edad es muy común y su frecuencia son de apariciones muy rápidas. Tenga muy presente siempre descartar que si yo tengo un hotspot debajo de la oreja, hagamos una citología de oído porque a veces podemos encontrar problemas en oído que lo que hacen es que el perro se rasque pensando pues que uno cree que es un problema bacteriano exterior y es un problema de una otitis. Bueno, tengamos presente eso. Esto es por una DAP. Miren, en una DAP, un hotspot. Miren, un eczema húmedo, un hotspot, un líquido cero sanguinolento, cero purulento, y es provocado por la pulga. Esto también lo podemos encontrar. Miren cómo se ven las zonas eritematosas. Miren cómo se ven muy marcadas. Estos son cuadros crónicos de pulicosis con alergia mezclada. ¿Sí? Este otro, ¿quién me dice qué es? Otra cascarita. Le llega a este paciente. ¿Qué es? No me digan que se lo van a derivar a su peor enemigo. Dígame qué piensan. ¿Qué podría ser?
Por el momento no hay comentarios. Es raro, Vamos a... ¿cierto? Bueno, les cuento. Otro abuso de corticoides, pero tópicos. ¿Sí? Este paciente tenía una pequeña lesión chiquita y empezaron a aplicar un triconjugado y posiblemente en algún momento mejoró, pero notaron que generó una alopecia alrededor y ellos pensaban que estaba volviendo el problema, entonces le aplicaban. Entonces, cuando no soy muy amigo de los triconjugados, realmente no los utilizo, no me gusta utilizarlos. Entonces empezaron a aplicarle, aplicarle. Entonces, como veían que la lesión seguía creciendo, entonces mal la aplicaban y mal la aplicaban y mal la aplicaban hasta que la lesión iba creciendo. Entonces se vuelve un círculo vicioso o un engaño a la mente del propietario. Dice, como está creciendo más, y toca aplicarle más. Entonces, más daño le hace. Y esto es un abuso de corticoides tópicos. Miren, esta es ruptura de la barrera cutánea, esta es ruptura de la piel. ¿Cómo se soluciona? Dejando de aplicar el producto, aplicando protectores de barrera cutánea y listo. ¿Sí? Válido. Es, Por aquí surgieron tres observaciones. Si es ok. farmacodermia, pioderma profundo y o granuloma por lamido. Ah, perfecto. De la foto anterior. No, de esta que está en la diapositiva. Perfecto. Sí, puede ser una farmacodermia. Perfecto, sí, puede perfectamente. De hecho, hay pacientes, he visto dos con pipetas, ¿sí? Salieron del mercado, pero de las pipetas que tenían amitraz, vi dos pacientes que generaron esto. Sí, dijeron farmacodermia, ¿qué más dijeron? Pioderma profundo y Sí, granuloma por lamido. sí, aquí el problema es que en el cuello, como no les mostré bien, entonces aquí no clasificaría granuloma por lamido, pero sí, hay, obviamente, yo hago una citología y va a haber una contaminación allí, es lógico. En gatos, miren lo que hace la pulga, sí, miren, como el gato literalmente se rasura la cola, miren aquí de tanto lamerse. Miren, es muy típico encontrar este tipo de lesiones. Y siempre asegúrense, si ustedes tienen una buena lupa en el momento de hacer la consulta, utilícenla. No les dé pena utilizar optovisor. Yo utilizo un dermatoscopio grande y yo evalúo todo el paciente porque muchas veces por el tipo de pelaje y de color de pelaje no vemos las pulgas y las podemos encontrar. ¿Sí? Les aseguro que sí. Doc, Esta, que fue, antes dime. de avanzar, en el ejercicio del perrito de color café, finalmente, ¿cómo se llama la lesión? O sea, ¿qué nombre? No, el diagnóstico es abuso de corticoides tópicos, ¿sí? Sí. ¿Qué es? Si yo voy a describir esta lesión, eso es un pioderma profundo, una lesión profunda, es un pioderma porque había una infección bacteriana, pero una infección bacteriana secundaria, ¿sí? Yo controlo la infección, doy antibiótico, doy protectores de barrera cutánea y no había dolor, ¿sí? La gente asumiría que eso duele, pero ahí no había dolor porque obviamente como lo aplicaban tenía corticoide y tenía un antibiótico, entonces no, realmente es un pioderma profundo, pero el diagnóstico lo dio la anamnesis, porque hizo una buena anamnesis. Entonces fueron con el frasquito de triconjugado. Doctor, es que le hemos aplicado 7 frascos de este producto y el perro no mejora. Cuando llegaron ya sabía automáticamente a qué me iba a enfrentar. Este fue un poco el que les mostré ahora. Por aquí. Ok. Bueno, este se los hice, este lo terminé hace como 2 horitas. Les terminé este cuadro donde les resumo de muchos estudios que leí de varios países donde nos hablan de la región, lo busqué mucho en América Latina, donde la importancia de la DAP en perros alérgicos. Entonces, todo lo que vemos aquí son estudios que se hicieron en pacientes alérgicos con DAP. ¿Sí? Entonces, en Brasil, el 3,4% de los pacientes alérgicos tenían dermatitis alérgica a la picadura de pulga, principalmente la Tenocefalides felis. ¿Sí? Entonces, muchos pacientes con DAP con alergia. En México, 5,7% de los pacientes que eran alérgicos tenían dermatitis alérgica a la picadura de pulga y principalmente Tenocefalides felis. En Colombia, el 20,2% con tenocefalides felis y Pulex irritans. En Costa Rica, las pulgas son el ectoparásito más frecuente en los perros, ¿sí? No habían estudios muy concluyentes, pero mayormente nombraban tanto tenocefalides felis y como Pulex irritans como la pulga de mayor frecuencia en la consulta diaria. En Chile,
100% de los pacientes de los estudios que eran alérgicos y tenían dermatitis alérgica a la pulga, tenían Tenocefalides felis, Pules irritans y la gallinácea. Y entonces, y ellos resumían y hablaban mucho de que los países con muchos climas templados y fríos no impide las altas cargas de pulgas en los perros. ¿Por qué? Porque son perros y gatos que tienen acceso al exterior. ¿Sí? Y en Perú, el 30% con Tenocefalidae felis, Tenocefalidae canis y Pulis irritans. En Venezuela no encontré muchos reportes. Hablaban sí de Tenocefalidae felis y Tenocefalidae canis, perdón, como principales parásitos en perros alérgicos. En Argentina tampoco encontré muchos reportes. Hay muchos estudios que hablan sobre las alergias, pero no hay en relación, pero sí nombran Felis, Canis y Pulex irritans. En, Estuve buscando en Guatemala, Honduras, El Salvador, más como Centroamérica, Panamá, habían varios estudios de canis, de felis, perdón, pero encontraron también garrapatas en los perros alérgicos, que obviamente yo tengo día a día a perros con garrapatas, pero digamos hay muchas zonas donde no encuentran garrapatas o están bien controladas las garrapatas. Y Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, Felis, Canis y Pules irritans. Sí, esa es como lo que querían, que me estaban preguntando como el principio, qué eran las principales pulgas que íbamos a encontrar. Traté de resumirles, según los estudios, eh, qué es lo que más se encuentra con mayor frecuencia en cada uno de los países. Bueno, diagnóstico. Vamos a ir cerrando. ¿Cómo vamos a diagnosticar encontrar pulga, la DAP? Primero con peine antipulgas. Los conocen todos. El peine antipulgas lo compran en cualquier farmacia porque lo pueden utilizar incluso con el peine de piojos que encuentran para los niños. Lo pueden utilizar así, miren. Lo que hacemos es bajar el peine, pasarlo por todo el pelaje, ¿sí? Y todo queda aquí. Miren ahí cómo va quedando. Va quedando aquí. El contenido de este peine, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en una placa con aceite y lo vamos a mirar al microscopio. Si no tienen esta forma, pueden utilizar esta otra. Miren. Entonces, miren, es todo estamos rascando al perro y todo está quedando encima de la mesa. Y yo voy a recoger todo lo que está en la mesa y ahí voy a buscar lo que yo quiero encontrar. Sí, miren. Sí, sí, y eso lo recogemos, lo tomamos y lo colocamos en una placa. Sí, todos esos detritos y eso es lo que yo voy a mirar al microscopio. ¿Yo qué voy a buscar al microscopio? Efectivamente, puedo encontrar pulgas, pero si no encuentro pulgas, yo voy a buscar esto. Estos, miren esto aquí se ven. ¿Esto qué quiere decir? Esto es sangre seca que viene siendo deposición de pulga. Entonces, esto es un diagnóstico, la observación de la materia fecal de la pulga es un diagnóstico de que ese paciente lo está picando la pulga. Así yo no le vea la pulga. Entonces, es una de las mejores formas que yo puedo utilizar para diagnosticar. Otra forma que se utilizan es que pueden utilizar una servilleta blanca, la humedecen un poco y le empiezan a pasar muy suave por las zonas donde pueden haber lesiones. Y si se pone rojo, es porque allí hay deposición de pulga. Bueno, miren, así se ve la deposición de pulga. Estas fotos son todas de la clínica, o sea, es lo que ustedes van a ver en la clínica diaria. ¿Sí? Preguntas, ¿tenemos preguntas por ahí? Sí, Doc, hay dos preguntitas más que todo para tratamiento. No sé si las va a tratar más Ah, adelantito. sí, ya voy para allá. Sí, ya voy Ah, para allá. listo, entonces esperemos ahí. ¿Listo? Entonces podemos continuar. Ok. Entonces, en dermatoscopía podemos ver, espérenme aquí yo quería mostrar los tipos de lesiones que podemos encontrar con la dermatoscopía. Mientras yo lo enfocaba allí, ahí ya va apareciendo. Entonces, vamos a encontrar, a ver, ahí está, ahí se ve la bandida. Miren las lesiones, con dermatoscopía se ven lesiones eritematosas, miren las pápulas como se ven. Importante, vela ahí pasó, vela por ahí va. Ahí pasó. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrarla, yo busco el uso de la dermatoscopía en la clínica diaria
en la consulta dermatológica, hoy día se está convirtiendo en un arma muy importante porque me ayuda a observar muy bien el tipo de lesión que está generando la pulga o cualquier otro agente en los pacientes. ¿Sí? Ahí la vemos. Yo estaba tratando de mirar si la podíamos captar mientras comía, pero se movía demasiado. Bueno, ¿qué factores epidemiológicos tenemos que tener presente que intervienen en el desarrollo de una dermatitis alérgica por picadura de pulga? Uno, la exposición previa a las pulgas. Sí, entonces, un paciente que esté entrando, entra y sale de la calle, entra y sale de la calle y no tiene protección, es un factor muy importante que puede estar relacionado con la dermatitis alérgica por picadura de pulgas. Vivir en un área geográfica endémica, ¿sí? Ya sabemos que los climas, hoy día los climas no son exactos, antes eran muy fijos, pero las temporadas, aquí se suponía que éramos estar en verano, estamos en invierno, y cuando es invierno es verano, entonces eso hace que también los parásitos también cambien su ritmo de reproducción y haya todo el tiempo parásitos en nuestros pacientes. El hábitat rural, sí, porque sabemos que la pulga es muy de exteriores. Presencia de congéneres, especialmente los gatos. Ya sabemos que la tenocefalides felis es la principal, que es del gato. Y tener dermatitis atópica. ¿Sí? Un alto porcentaje de perros con dermatitis atópica desarrolla además DAP. Todo paciente alérgico puede desarrollar dermatitis alérgica a la picadura de pulga. Bueno. Cuadros clínicos, dos puntos de vista, el del veterinario y el del dermatólogo, ¿sí? Le resumo. Papel directo debido a sus picaduras, vector de transmisión de enfermedades como riqueza, dipidium canino y microfilario, ¿sí? Y el del dermatólogo, la pulicosis y la dermatitis alérgica por pulga. Este cuadrito me resume lo que hemos visto hasta aquí de la charla. Bueno, diagnósticos diferenciales, ¿con qué la puedo comparar? ¿O qué puede ser parecido? Atopía o alergia alimentaria, sarna sarcóptica, Sheiletielosis o Sheiletila yasguri, foliculitis bacteriana, sobrecrecimiento de malacesia. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? Los pacientes atópicos los vemos así. ¿Sí? Sarna sarcóptica, ¿sí? Vemos eritema, hiperpigmentación. Sí, obviamente esto es un cuadro severo de sarna sarcóptica, pero por ser la región inguinal también afectada, viene a ser un diferencial. La cheiletiela, aquí se las presento, o caspa andante, les gusta mucho vivir en el lomo del perro o en el lomo del gato. Entonces, es un diferencial porque también genera lesiones muy parecidas a los de las foliculitis bacterianas, que vamos a profundizar bastante en la próxima clase. La malacesia, ¿sí? O los sobrecrecimientos de malacesia. En esta, tengan presente, una cosa es el sobrecrecimiento de malacesia y otra cosa ya es una infección que se llama leburosis. ¿Sí? Eso es una charla aparte, pero hay que entender una cosa es una leburosis y otra cosa es un sobrecrecimiento por malacesia. Tratamientos. Importante. Uno, utilizar inhibidores de crecimiento y control ambiental. Dentro de los controles de crecimiento vamos a hablar sobre los análogos de la hormona juvenil, que lo que hace es volverlas como estériles a las pulgas, y los adulticidas. ¿Sí? Dentro de los adulticidas están los sistémicos, los tópicos y los inhibidores de crecimiento. Primero, control ambiental, que es más corto. Fundamental, ya que el 95% del ciclo de la pulga es en el entorno y si no se controla se presentarán reinfestaciones también. Entonces es importante hacer sobre todo los que tienen como casas, fincas, casas campestres, que viven en zona campestre, hacer fumigación en la parte perimetral de la casa para poder controlar la pulga. Se utiliza aspirador para el aspirado de alfombras, es maquetas, cortinas, etcétera. Sí, entonces, si vivimos en apartamentos de clima frío, que es todo amoblado, que es todo, entonces es muy importante hacer muy buen aspirado repetidas veces. Máquinas de limpieza con vapor, agua pueden ser útiles, aunque en ocasiones no alcanza la temperatura suficiente para matar las larvas y los huevos. Es lo que les decía. La larva y el huevo, mientras estén dentro de la quitina, difícilmente lo podemos hacer. Pero las fumigaciones con vapor caliente, con agua caliente, ayudan por lo menos a matar las que están adultas,
que de pronto están en todas las esquinas. Eso es realmente lo que el control ambiental. Esto lo hacen empresas especializadas para control de plagas. Bombas automáticas, que son las que se utilizan para fumigar las piretroides, reguladores de crecimiento, que son los que utilizan para hacer fumigaciones, que realmente se utilizaban mucho más en el ganado, más que en los perros. Deben ser cuidadosos con los metros de superficie a tratar, porque eso es de mucho cuidado, porque ya de hecho están contraindicados los baños medicados en los pacientes. Bueno, inhibidores de crecimiento, teníamos era el Frontline, no sé si todavía lo tienen ustedes, y que aquí creo que ya no está, creo que ya salió del mercado. Vectra 3D, o sea, hay muchas marcas, ¿sí? Lo importante que es que a veces este control puede ser frustrante, realmente, ¿por qué? Porque hay que ser muy repetitivo y recuerden que incluso el Frontline cuando nació, cuando llegó al mercado, era muy bueno, pero después de cierto tiempo la pulga empezó a tener resistencia, tanto la pulga como la garrapata. Antes de que duraba, creo que era cada 30 días se aplicaba, cuando yo ya lo manejaba, ya era cada 25 días, cada 22 días que había que estar reforzando la pipeta. Bueno, entonces son las resistencias que se generan con los medicamentos y esto es normal. Esto es el futuro, la resistencia tanto bacteriana como los parásitos a los medicamentos. Adulticidas, les coloco los organofosforados muy antiguos, ¿sí? Esto está en desuso. Si ustedes utilizan los baños medicados, como le llaman en estética canina, tengan cuidado, porque puede ser una causa de demanda por maltrato, porque donde se intoxica un paciente con un baño medicado, están expuestos a una demanda. ¿Sí? Las lactonas macrocíclicas como la ivermectina, selamectina, producto sistémico o en spot on, y en gatos está combinado con salonanel que ayuda mucho también. No utilicen, aunque ya creo que salió del mercado, las que venían con amitraz, porque estaban generando problemas de vasculitis y de lesiones en el sitio de la aplicación. Los otros, perdón, los últimos son los neonicotidones, que es estos productos se utilizan más que todo en el campo, pero hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque matan también las abejas y las abejas son los que hacen la polinización. O sea, son los que realmente nosotros comemos, tenemos frutas todo, por las abejas. Ellas son la fuente principal de polinización y estos productos matan las abejas. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes, miren, imidacloprid, ¿lo conocen? Yo sé que sí. Entonces estos productos hay que tener mucho cuidado porque en altas concentraciones pueden hacer daño al medio ambiente. Y adulticidas tenemos como el espinosat, es otro principio activo, se llamaba Confortis, yo hace rato no lo veo, no creo que el otro está Advantas, Proventis. Yo hice una investigación de todo lo que yo puedo encontrar en el mercado, pero hoy día lo que tenemos en sistémicos son las isoxazolinas, ¿sí? Entonces, hoy día es la molécula que manejamos día a día para el control de este tipo de parásitos, de ectoparásitos. Molécula de recién aparición, efectiva y segura, con efecto insecticida y acaricida, inhibidores de los canales del cloro y del GABA. Esto es lo que nosotros tenemos realmente hoy día para el control de la pulga. Creo que son productos muy buenos. No me interesa la marca, lo que me interesa es que la utilicen, ¿sí? Que la utilicen bien. Si es Bravecto es cada 3 meses, si es Nesgar, me gusta más Nesgar Spectra, si es Credelio, es Credelio. Si es Simpárica, me gusta más Simpárica Trío porque siempre voy de la mano con internos y externos. Es mi forma de trabajar, pero es respetable. Yo solamente les digo lo que yo hago, ¿sí? Como si ustedes quieren de pronto apoyarlo, perfecto. ¿Qué son las ixosazolinas? Son inhibidores de crecimiento, vienen en tabletas masticables. Lo que hacen realmente son bloqueadores del sistema nervioso de las pulgas y las garrapatas. Lo que genera es una parálisis. O sea, ellas mueren por parálisis, por los canales de GABA. Y estos son artículos que podemos encontrar o que son de libre acceso del uso de hoy día de las ixosazolinas para el control de los ectoparásitos, tanto pulgas como garrapatas en animales domésticos. Aquí hay otro también, donde es la alternativa para el control de pulgas, ácaros y garrapatas en perros y gatos. Entonces, para controlar las pulgas, las sarnas y las garrapatas, una ixazolina le va a caer muy bien a este tipo de pacientes. También se puede utilizar en ácaros del erizo pigmeo africano.
les coloqué este, lo busqué por allí. También está reportado que se puede utilizar en ácaros de los erizos. Y aquí tenemos un pequeño cuadro donde resume más o menos lo que acabamos de hablar, los que son los adulticidas, las moléculas que existen, el modo de acción y el modo de aplicación. ¿Sí? Lo podemos encontrar en collares, en spot on, en sprays u oral. Hoy día las insulinas se utilizan oral. Y bueno, ya hay unas que ya salieron, hay un inyectable también, si no la conocen, si no el Bravecto 360 es inyectable y dura un año de protección. Bueno, y esto fue en base a tratamiento. ¿Qué concluimos? La pulga es portadora y transmisora de varias enfermedades desde el punto de vista de la salud pública. Por eso es muy importante que desde hoy empecemos a tener un enfoque diferente cuando encontremos una pulga en los pacientes. Es un parásito el cual estamos subestimando, ya lo hemos visto durante toda la charla y les coloqué lo más reciente, lo más actualizado para el control de este tipo de parásitos y el por qué hay que cambiar el punto de vista. Y recuerden que ella está aquí desde antes de que nosotros llegáramos y cuando nosotros vayamos ella también va a seguir aquí. Bueno. Determinar el enfoque del tratamiento del paciente con pulgas. Recuerden que si es alérgico, no se olviden, paciente alérgico va de la mano con un ixazolina. Alérgico con ixazolina, mensual o trimestral, como ustedes quieran. Descartar siempre enfermedades subyacentes, que es exactamente lo que hablamos de la Bartonella y las riquecias. Y las ixazolinas, moléculas actuales más seguras y duraderas en el mercado para el control y manejo de las pulgas. Quiero que se lleven esto. Traté de hacer una charla un poco más interactiva con muchos videos y fotos para que podamos asimilar la importancia de lo que estamos enfrentando el día de hoy. Bueno, y muchísimas gracias. Vale, Doc, muchas gracias por el contenido. Aprendí bastante a pesar de que hace mucho yo no hago nada de dermatología. Eh, pero el último bloque de preguntitas, Doc, están muy enfocadas a tratamiento. Entonces, hay unas que yo Perfecto. desconozco Ok, la tranquilo, pronunciación, entonces me corrigen si es el caso. no te preocupes. Entonces, por aquí pregunta el doctor Víctor de León. MSD apenas sacó un medicamento llamado Numelvi, el cual es un inhibidor del JAK. ¿Se ha utilizado para el tratamiento integral del manejo de pulgas? Mira, Numelvi nos, a ver, se utiliza más en pacientes alérgicos, ¿sí? Hay que tener eso presente. Si yo puedo, digamos, antiguamente yo puedo utilizar Apoquel, 2 semanas con Apoquel para disminuir la inflamación en la rasquilla. El Numelvi todavía no nos ha llegado a nosotros, pero lo he leído bastante. Es una molécula muy buena. Es igual que el Apoquel, un poquitico un nivel un poquitico más alto, pero tú puedes dar, si tienes un paciente que tiene mucho picor, tú puedes dar Numelvi y tiene que actuar como bloqueante. Pero yo lo utilizaría mejor si es un paciente que es alérgico, si es un paciente alérgico, yo le daría el Numelvi y le daría una ixazolina, ¿sí? Pero sí podría funcionar, claramente que sí, totalmente. Perfecto. Esta pregunta creería que de pronto se complementa en la otra sesión. Cuando hablan de lesiones que rompen la barrera cutánea, ¿qué protectores podríamos emplear? Eh, Específicamente preguntan, ¿en Colombia alguno puntualmente? sí, 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 yo soy muy adicto a la línea de Labies, el Bioforce. El Bioforce es un spray el cual se aplica, actúa como protector y regenerador de barrera cutánea en spray o en champú. Sí, lo utilizo mucho. Perfecto. Por acá, cuando se hablaron de los análogos de la hormona juvenil, ¿el fenoxicár tiene alguna ventaja referente a los otros o alguno de No, preferencia? mira, no, mira, realmente se utilizaban hoy día son las ciclosporolinas lo que está marcando la diferencia. Yo no utilizo, mejor dicho, yo no utilizo algo que no se hizo gasolina desde hace, no sé, 7, 8 años. Desde hace mucho tiempo dejé de utilizar los otros productos porque las ciclosolinas me dan esta ventaja de un margen muy seguro. Realmente son muy seguras. Vale, doc. Por acá hay una preguntita, desconozco, no sé si es el nombre comercial, el collar Seresto se Ser recomienda esto. en pacientes con dermatitis alérgica, bueno, para el DAPP. Sí, sí, para el DAP. Sí, puedes utilizar el Ceresto. Creo que es de Bayer, el Ceresto. Mm, no lo utilizo, pero lo podría utilizar. Sí, claro que sí. No tiene ningún problema. Con toda tranquilidad.
Vale, por acá el doctor Ferney nos pregunta, ¿ha tenido algún caso de intoxicación con isoxazolinas? No, no tuve un caso de intoxicación, tuve un caso de reacción alérgica a la isosazolina, ¿sí? Eh, por obvias razones, pues no puedo decir la marca, porque de hecho la misma casa comercial me contactó, porque llegaron dos pacientes. Se los voy a mostrar en la próxima charla, la foto. Yo ya me voy a acordar para recordarles cuál es. Llegaron papá e hijo, ¿sí? Llegaron con la misma lesión en los costados, lesión ulcerativa, no picaba, era una úlcera. Hicimos los estudios, hicimos la evaluación y resulta que fue una reacción adversa al medicamento, pero era hereditario, sí, porque le dio al papá y le dio al hijo. Lo único que no pudimos constatar fue la dosis porque el propietario fue a una tienda de mascotas, a un mostrador, y le dijeron que le vendieran el producto y le vendieron las dos tabletas, pero nunca se cercioraron si era la dosis exacta. Igual, los estudios que hablan es que tú puedes dar hasta 10 veces, si no estoy mal, la dosis normal y no hay intoxicación. Eso es un caso aislado, son realmente muy aislados. Es el único que he visto en 10 años, creería yo, que lo hicimos, lo biopsiamos y todo eso, y la casa comercial le dijo al propietario, mire, no se preocupen, él es el dermatólogo, él lo va a tratar, que no, no le va a cobrar nada, que yo cuadro con el dermatólogo. Pero es el único caso que yo he visto y no, ni con efectos neurológicos, no, nada, fue solamente en piel. Perfecto. Doc, ¿alguna recomendación puntual para ir rotando las isoxazolinas para no generar resistencia? No sé por qué son todas primas. O sea, esa pregunta es muy buena porque, porque realmente me llegan muchos pacientes, me dicen, no, es que hoy le di, este mes le doy Bravecto y después le doy, no sé, Simparica, o le doy Bravecto y después Nesgar, o así, que para que no tenga resistencia, pero si lo que cambia son las CHs, son lo mismo. O sea, si toma resistencia a una, toma resistencia a las demás porque son de la misma familia. Entonces, desde mi punto de vista, el día que nos toque resistencia, pues nos tocará resistencia, pero faltan muchos años para eso. Pero no, yo no las mezclo, yo siempre manejo, tengo mi línea de isosoninas. O sea, yo tengo todas. Yo le digo al propietario, ¿cuál? La que quiera. Sí. Vale, permítame un momentito porque estoy leyendo varias preguntas y algunas ya se respondieron, entonces No te preocupes. estoy filtrando algunas que ya pues en su momento se les dio explicación. Perdón. Por aquí preguntaron, no quedó claro por qué prefiere tabletas de isoxazolina al collar Seresto. No Ah, sé ok, si... no es que no es porque quiera, sino que porque no lo manejo. O sea, pero que no sea, que yo diga que sea malo, no. Para mí por cualquier producto que haga el control, para mí está bien. De hecho, si yo puedo tener collar y tableta, pues para mí va a ser mejor, porque va a haber más protección, ¿sí? Porque hay que tener presente que la tableta protege, pero no evita que la pulga pique, ¿sí? Entonces, Ujú. eso es muy importante. Y un collar repelente podría ser mucho mejor. Sí, entonces eso es muy importante. Si yo puedo tener un collar y dar isosolina, para mí el paciente va a estar mucho más protegido. Perfecto. Por acá una preguntita que está más relacionada a semiología, bueno, Ujú. más como de la historia clínica. ¿Qué preguntas no pueden faltar durante la anamnesis para poder acercarnos al diagnóstico del DAPP? Perfecto. Mira, eh, cuando llega un paciente, lo primero, yo les digo, yo les pregunto, yo les voy a contar qué hago yo en mi consulta. Cuando llega el paciente, yo les pregunto, bueno, ¿por qué viene? No, vengo porque se rasca. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ok, entonces yo les voy a contar, les digo, yo te voy a contar por qué se rascan los perros. ¿Sí? Entonces, los perros se rascan porque tienen pulgas, porque tienen sarnas o ácaros en su piel, porque tienen bacterias en la piel, porque tienen levaduras en la piel y los perros se rascan por alergias. Y dentro de las alergias existe la alergia al ambiente y la alergia a la comida. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de cada una de esas y vamos a irlas descartando. Entonces, yo empiezo a hablar con el propietario, yo empiezo a hacer preguntas específicas como cuánto se rasca de 0 a 10, cuál es el mayor sitio de rasquiña que tiene el perro, si tiene tableta de protección contra pulgas y garrapatas, si la dio, hace cuánto la dio, si no la ha dado, cuándo fue la última vez que la dio, si sale o no sale,
¿sí? Entonces, yo empiezo a descartar algo que se llaman criterios de Fabrot, ¿sí? Entonces, se lame las manos, se rasca hasta que se genera lesiones, vive dentro de casa o vive fuera de casa, ha sufrido de otitis, yo reviso las orejas, reviso el lomo que no tenga lesiones y yo empiezo a descartar la anamnesis para mí es el 50% de la consulta. Si yo hago una buena anamnesis, yo voy a tener un 50%. Si yo hago una buena anamnesis antes de que el paciente se monte a la mesa de consulta, yo ya tengo perfilado qué es lo que tiene ese paciente. Pero son las preguntas que más o menos siempre hago y dejo mucho que el propietario hable, pero no dejen que hable y que les cuente toda la vida del perro ni del gato, sino que siempre cuando tengamos lo que yo necesito que él me diga, yo lo estoy escribiendo en el computador y le hago la otra pregunta, ¿sí? Porque si no, la consulta les va a durar 3 horas. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer todo en 45 minutos. En 45 minutos se hace anamnesis, se habla con el propietario, se revisa el paciente, se toman muestras, se tiñen muestras y se entrega un diagnóstico y sale con un tratamiento. Eso lo hacemos en 45 minutos. Perfecto. Haré últimas dos preguntitas, Doc. Vale. Los pacientes con alergias alimentarias con manifestación cutánea y con DAPP, ¿qué signos tiene uno que no tenga el otro? O sea, la intención de la pregunta es cómo Sí, diferenciar. el dermograma. No, es muy buena pregunta. A ver, tiene que tener presente que el dermograma es totalmente diferente, ¿sí? El dermograma de un paciente que tiene dermatitis alérgica a la picadura de pulga se rasca del centro para abajo, ¿sí? Se rasca la base de la cola, la cara interna de los muslos, la zona del lomo, ¿sí? Hasta allí. Pero un paciente que tiene alergia alimentaria se lame las manos, puede tener prurito periocular, tiene orejas con eritema y tiene también incluso rascado con la nalga contra el piso, ¿sí? Entonces, el dermograma es totalmente diferente. Por eso es muy importante, cuando yo no conozco el dermograma, yo lo busco en internet y yo lo imprimo y lo tengo en un cuadrito allí impreso. Yo tengo la enfermedad con el dermograma y cada vez se lo voy viendo y me lo voy aprendiendo. Y eso es muy importante porque si yo conozco el dermograma de la enfermedad, yo ya sé para dónde se está yendo el diagnóstico de ese paciente. Perfecto. Bueno, la última preguntita. En cuanto a control ambiental, se habló mucho pues como para recomendación del propietario, pero para el entorno de la clínica, ¿hay algo especial, algo diferente? ¿Se puede usar lo mismo? Se puede utilizar lo mismo, o sea, las clínicas son el principal foco de infección. Sí, o sea, ¿qué tienen que hacer? O sea, nosotros en la clínica desinfectamos en la mañana y en la tarde. Se hacen dos desinfecciones al día y se utilizan amonios cuaternarios. O sea, cuando no hay pacientes, ya para irse, es amonios cuaternarios. Si yo tengo un paciente incluso que tiene alguna dermatofitosis y que puede ser una fuente principal de contagio, y hacemos flameo en la mesa de consulta, se flamea con alcohol y calor para eliminar todas las esporas, pero siempre utilizamos amonios cuaternarios para desinfectar todo. Y la fumigación que se debe hacer por salud pública cada 2, 3 meses, que viene fumigación y manda todo, pero son empresas externas a nosotros. Perfecto. Bueno, va a hacer una aclaración. Hay varias preguntas que están muy orientadas al tema de la rotación de productos, que eso ya digamos que fue algo que se comentó ya para la última parte de la charla. Entonces la invitación sería que los colegas volvieran a, pues, a revisar la grabación porque pues ya se expuso en su momento. Y también hay un grupo muy amplio de preguntas, Doc, relacionadas al manejo del pioderma profundo, pero entiendo eso es para la próxima Sí, sesión, sí, para la va a estar próxima clase. bonita. Sí, creo que es mañana, pasado mañana, creo que Sí, es para el eso. miércoles, para pasado Sí, sí, mañana. va a Entonces, estar hay varias bonita. preguntitas que los colegas pues ya dejaron acá plasmadas, pero las tomaremos para la siguiente sesión. Yo les voy a decir, nos demoramos en esta hora 1 hora, nos vamos a demorar. A esta hora estaremos terminando apenas la charla de pierna. Es una charla, es muy bonita, pero me voy a extender un poco, voy a extender un poco porque quiero que se vayan con todos esos conceptos muy claros. Perfecto. Sí, por el momento aquí hay más que preguntas, son mensajes de agradecimiento, que por el Ah, momento la gracias. charla muy retroalimentadora, un gran tema que nos va a ayudar bastante. Agradecimientos de parte de la doctora Lucy también, del doctor Ah, Ferney, gracias. de la doctora Andrea. No, para eso ahí están mis redes sociales. Si me quieren seguir, ahí me pueden encontrar. Respondo casi todo, o sea, me demoro en responder a veces, pero yo siempre estoy pendiente de todo. Perfecto, Doc. Bueno, entonces por el momento no hay más preguntitas. Daríamos por terminada la sesión el día de hoy. Muchas gracias, doctor Jesús Dueñas, por acompañarnos el día de hoy. Estaremos ansiosos de acompañarle pasado mañana en la nueva sesión.
Y bueno, Doc, entonces No. una feliz noche. Espero que haya podido disfrutar de la compañía de los estudiantes también, de las Sí, preguntas. muchas gracias. Para eso estoy, para poderles colaborar. Siempre estoy allí. Me pueden buscar en las redes sociales o durante el curso, lo que necesiten. Ahí estaré y bueno, nos vemos el miércoles. Perfecto. Bueno, entonces, feliz noche para todos. Estaremos atentos entonces y estén pendientes, por favor, de los anuncios que se les asignan ya por las plataformas respectivas. Por el momento, clausuramos la sesión el día de hoy. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.